alternativa de Podemos. Tenemos a mi izquierda, al final del todo, a Mella, que es una activista de la ILP de la Renta y que además es compañera del Círculo de Segovia. Luego está Fernando Calmo, que es profesor de nuestras facultades y es de la Facultad de Filosofía. Luego tenemos al compañero Juan Carlos Monedero, que es profesor de Ciencias Políticas, y Pablo, que es un compañero de Círculo de Talañares, que es historiador. Y yo soy Begoña, que soy trabajadora de la sanidad. Y ahora ya se me la palabra. Bueno, antes de empezar, quería en primer lugar solidarizarme con la huelga que está teniendo hoy y mañana los estudiantes, por un lado, solidarizarme con los detenidos de esta mañana, que han sido más de 50, no sé, para que haya personas que no lo sepan, y me he traído esto para hacerlo más rápido posible y autolimitarme, que eso lo digo mucho. Bueno. Normalmente en estos actos nos decimos cosas que queremos oír por un lado y conseguir por otro. A mí, aprovechando el momento actual, el contexto que nos ha tocado vivir y la situación sociopolítica en la que nos encontramos, me gustaría contribuir en un aspecto que se encuentra relacionado precisamente con el propio nombre de la iniciativa que nos congrega, ese Podemos. Sentir que poseemos la potencialidad para un cambio, que podemos, valga la redundancia, ser partícipes del mismo, sentirnos capaces de cambiar, de tomar las riendas de nuestras vidas, nos empuja a entender que toda historia partió de un presente. Cuando sentimos nostalgia de aquellos momentos gloriosos de la historia, los recordamos como tiempos pasados, como momentos que ya sucedieron, como instantes de un tiempo que parece que se ha ido agotando, quizás por cómo nos han presentado la propia historia, cuento, fantasía, relato vago, alejado. Sin embargo, toda historia tuvo en su seno un presente que la empujó a desarrollar procesos de los que en muchos casos podemos sentir nostalgia, como decía, o auténtico terror. Pero no fueron esos sucesos protagonizados por personajes alejados de nosotros. No eran personas especiales, ni aquellos que vivieron el levantamiento comunero del siglo XVI, por poner un ejemplo, ni los que protagonizaron un cambio, entre comillas, de régimen en el siglo XVIII, por poner otro ejemplo, ni los mineros del 34 asturiano. Ellas, esas personas que convivieron con esos procesos, de acuerdo estemos con ellos o no, solo nos indican un aspecto tremendamente interesante, que la historia y la vida no son fijas, estancas, esencialistas, estáticas, que las cosas pueden ser cambiadas siempre, en cada instante, y que el presente es motor de la historia. La construimos conforme vivimos y será recordada a su vez por cómo hemos interactuado con nuestro hoy, con nuestro día a día. Por tanto, cuando ahora nos encontramos aquí, bajo un paraguas que nos dice que podemos, no podemos precisamente delegar la potencialidad que arrastramos como personas comprometidas, sufrientes de nuestras propias existencias. Hemos de pararnos un momento, estarnos quietos, mirando a nuestro alrededor, nuestras circunstancias, nuestros miedos, nuestras inquietudes. Preguntarnos y pensarnos, tener el valor de plantearnos qué queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos y construirlo sin miedo, como una vecindad, como comunidad de personas que habitan en un lugar determinado, en este caso nuestra comarca, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro edificio, nuestra casa. Si arrojamos nuestro valor de querer realmente cambiar las cosas, de posicionarnos en esa tesitura, de querer y creer firmemente que podemos, entonces estaremos de forma efectiva construyendo realmente el futuro que nos dé la real gana. Y esto, sin embargo, no pasa o no debería pasar únicamente con esta candidatura electoral. No podemos simplemente ceñirnos al aspecto institucional. La construcción de nuevos mundos, nuevas realidades, nuevas relaciones entre nosotros y nosotras mismas, entre nuestro entorno, ha de comenzar, como decía, en nuestra cotidianidad, construyéndola junto a movimientos sociales y vecinales en los que muchas de las personas que nos encontramos aquí, en general, participamos. Que llevan con ese proceso mucho tiempo y que esta candidatura, al igual que otras, solo podrá servir como herramienta, como facilitadora de los procesos que en la calle se vayan construyendo. En definitiva, no puede ser la candidatura electoral un fin en sí mismo, si no, volveremos a caer en las mismas dinámicas que nos han traído a estos nefastos derroteros. Apropiémonos, agenciémonos, arriesguémonos, tomemos nuestras vidas porque nos las robaron, desgraciadamente, antes de nacer.
Y con esto simplemente quería exponer que somos parte del presente para construir precisamente el futuro y que está en nuestras manos simplemente el poder participar, que a veces parece que hay impedimentos para poder hacerlo y que simplemente es decisión personal y colectiva. Así que... la palabra de Begoña, también compañera del Círculo de Alcalá. Bueno, buenas tardes. Yo creo que a mí me ha tocado una parte de la presentación que considero que es muy gratificante y es contaros la realidad de nuestro círculo. Como algunos de vosotros sabéis, y otros os lo voy a contar, el día 28 de febrero empezó su andadura el Círculo de Alcalá de Henares en una reunión que mantuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras. Este día se puso en marcha el Círculo de Podemos Alcalá de Henares. Y a partir de ahí hemos mantenido dos reuniones más. La gente que se va acercando al Círculo de Podemos es la gente que viene cargada de ilusión y con muchísimas ganas de trabajar, con lo cual estamos todos muy contentos de estar en este proyecto. Las asambleas del Pueblo de Alcalá de Henares siempre son abiertas, como no puede ser de otra forma, y su convocatoria se difunde públicamente en nuestro Facebook. Para que lo quiera contar, el Círculo Podemos Alcalá de Henares. Ahí podéis ver todas las publicaciones que hacemos. En la actualidad, nuestra actividad está centrada fundamentalmente en un gran reto de esta iniciativa, poner en marcha las primarias abiertas. Son las primarias muy especiales porque no solo están abiertas a los miembros que formamos los círculos de Podemos, sino a toda la ciudadanía. Es decir, cualquier ciudadano podrá votar online desde el 27 de marzo al 2 de abril mediante una herramienta que reúne una de las características básicas de Podemos, la transparencia. Esta herramienta además es segura y fiable. Cuando vayamos a votar se nos facilitará en nuestro teléfono una clave que será introducida para poder votar y que se activará inmediatamente. De esta forma aseguramos que cada vecino y cada vecina solo podamos votar una vez la candidatura. Los candidatos son mujeres y hombres de distintas edades, situaciones laborales y profesionales de distintas culturas. Estos candidatos han sido avalados por cada círculo por cada círculo que formamos Podemos. Pero la grandeza de este proyecto es que al hacer unas primarias abiertas a los vecinos, los candidatos que sean más votados y formen definitivamente la candidatura que presentamos a las elecciones europeas, no solo serán los candidatos votados por los círculos que formamos parte de Podemos, sino que serán candidatos de los vecinos y de las vecinas. Creemos que esto es un ejemplo de lo que queremos demostrar cómo se desarrolla la democracia participativa y no la democracia representativa que es hasta ahora que nos tiene acostumbrados. El Círculo de Alcalá de Henares ha avalado a Alexander Van Martenhausen, compañero de los círculos que se ofreció de forma voluntaria para participar en este proyecto. Es un compañero que tiene 26 años, que es arqueólogo y en la actualidad está haciendo el doctorado. Además de Alexander, hemos avalado a Teresa Rodríguez, activista de la Marea Verde y profesora miembro del Círculo de Cádiz. El perfil de ambos, junto con el perfil de todos, está en nuestro Facebook, con lo cual podéis espacio y viendo los perfiles de cada candidato. Para que todos los vecinos que hemos visto desde Podemos, para que todos los vecinos tengan la posibilidad de ejercer su derecho al voto de los candidatos de Podemos, vamos a poner una mesa con los veladores en la plaza Cervantes el día 29, porque no todo el mundo creemos que tiene acceso a internet, no todo el mundo sabe utilizar estas herramientas y como queremos que el mayor número de personas tengan la posibilidad de poder votar a los candidatos, pues vamos a poner una mesa en la plaza Cervantes, como decía, el día 29. Por la mañana será de 11 a 2 y por la tarde de 18 a 22. Si pasamos a la fase del programa, que vamos a defender de cara a las elecciones europeas, pasará lo mismo. Será votado no solo por los miembros de los círculos, sino por los vecinos que quieran participar. Se podrá votar a favor o en contra de cada propuesta y las más votadas formarán el programa. Esta fase comienza el día 4 de abril y finaliza el 10 de abril. De la misma forma, montaremos una mesa por la que los vecinos puedan charlar con nosotros, discutir, debatir, votar y estar en continuo contacto con nosotros. Y para finalizar, me gustaría deciros cómo podéis contactar con nosotros. Nuestro correo es circuloalcaladehenares@podemos.info o de la forma más cercana viniendo a nuestras reuniones que son abiertas. La próxima reunión que va a tener el Círculo de Alcalá de Henares será el martes, día 1 de abril,
a la Gregorio, en la calle Santa Clara número 7, que es un local que la compañía nos ha dejado utilizar. Como decimos en nuestra página, es hora de que se escuche la voz de las personas. Entre todos podemos cambiar las cosas. De sumas, nosotros estaríamos encantados de contar con vosotros. Gracias. Hola. Bueno, lo primero de todo, agradecer que lo podemos a Alcalá de Henares y también a la Universidad de Alcalá de Henares por cogernos hoy aquí. Mi nombre es Amelia Martínez Lobo, yo soy segoviana, lo que pasa es que yo vengo por el Círculo de Cultura, que además me ha avalado para este proceso de primarias. Llevo pues, en Madrid unos 13 años, una cosa así, cuando vine desde Segovia a Madrid para estudiar. Y he trabajado en movimientos sociales. El año pasado estuve un año y unos meses en el Frente Cívico Somos Mayoría, coordinaba el Frente Cívico de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo estoy en un movimiento social que se llama Asamblea Ciudadana Somos Más y también en el movimiento contra el paro y la precariedad, que hemos lanzado una iniciativa legislativa popular por una renta básica estándar. Bueno, pues como os estaba contando mi vida, pues yo estudié periodismo. He trabajado en la agencia de comunicación, después estuve en el año 2010, me fui al extranjero, me gasté todos mis ahorros para estudiar inglés, porque este sistema educativo fue incapaz de enseñarme inglés que me permitiera ser competitiva en el mercado laboral y que me permitiera ser empleable. Y resultado que cuando volví me di cuenta que no hubiera hecho falta, pasando toda la pasta en aprender inglés, que simplemente me tendría que haber casado con un político y tomarme una relaxita con leche. Después he seguido trabajando en comunicación y en octubre me quedé desempleada. La empresa quebró, se quedó sin dinero y nos fuimos, mi compañero y yo, era una empresa muy pequeñita, nos fuimos a la calle. Y os cuento mi vida porque el proyecto Podemos es eso. El proyecto Podemos es ciudadanía. Ciudadanos normales y corrientes como yo, que queremos reivindicar nuestro espacio político, no solamente en las calles, sino también en las instituciones. Por lo tanto, este proyecto puede ser el mejor, el más bonito, tener las mejores ideas, que sin gente y sin vosotros el proyecto no vale de nada. Pueden convertirse, como muchos otros proyectos, en siglas vacías que mueven masas imaginarias. Entonces no valdría para nada. Por lo tanto, necesitamos de la gente como nosotros. Y cómo hacer de la política ese espacio amable. Tiene que ser un espacio amable, tiene que ser un espacio participativo, un espacio inclusivo, un espacio que no sea hostil, ¿vale? Y un espacio sin etiquetas. Yo creo que se están empeñando en ponernos etiquetas, pero al final da igual, cada uno viene de donde viene, venimos de donde venimos, pero lo importante es que a donde vamos juntos. Y vamos juntos, yo creo que con una cosa muy sencilla, con una bandera muy sencilla, con una única etiqueta que es el sentido común. Además, yo creo que Podemos es ese espacio sin etiquetas, es ese espacio participativo, es ese espacio ciudadano. Sin embargo, tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender porque, fijaos, se han publicado las candidaturas y en las candidaturas hay el doble de mujeres que de hombres. Perdón, el doble de hombres que de mujeres. Tenemos todavía mucho que aprender. Hay gente que no entiende las listas cremallera. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. A mí me enorgullece estar hoy aquí como candidata a las primarias y me enorgullece estar aquí como mujer. Y creo que todo lo que hagamos por defender el derecho de las mujeres es poco. Por lo tanto, yo particularmente voy a seguir trabajando por el derecho de todas nosotras y por aumentar los derechos de las mujeres. Y además, ahora en estos días que se hablan de muchas cosas, parece que se ha silenciado que el primer trimestre de 2014 ha sido el que más mujeres han muerto a manos de violencia machista desde los últimos 6 años. Es una vergüenza. Y es una vergüenza que los medios de comunicación no digan absolutamente nada. Que te leas un periódico online y que sea una cosita pequeñita que casi hay que rebuscarlo y que lo rebuscamos siempre las mismas. Ya está bien. Por eso las listas se revientan. Porque las mujeres tenemos que estar ahí. Porque este mundo sería mucho más bonito con más mujeres en la política y en la política institucional.
hemos delegado y hemos dejado la política institucional en manos de gentuza. Un día hablando con mi padre yo le decía, es que estos son unos fachas. Mi padre me dijo, no, hija, son unos inmorales y son unos ladrones. Y la única ideología que tienen es la ideología del dinero. Y es cierto, es una panda de ladrones. Como diría nuestro querido Íñigo Errejón, siempre lo dice, además son unos traidores, porque han vendido este país a trocitos. Y de aquellos vamos estos todos. Tenemos una situación actual que es de emergencia social total y absolutamente. Me trae una chuleta con un montón de datos que sí que os quiero decir brevemente. Hay casi más de 6 millones de parados. Hay un paro del 27%, un tercio de la población que está desempleada. Pero es que de ese tercio de la población, el 11% es un paro estructural. Es decir, hay 1 de cada 10 personas activas que no van a trabajar nunca más. Pero lo grave de todo es que en 2020 se prevé que ese paro estructural sea del 20%. ¿Vale? Del 2020 a pasado. O sea, 2 de cada 10 personas que queremos trabajar no vamos a trabajar nunca. Y eso nos deja en una situación de exclusión social y de pobreza. La pobreza en este país ahora mismo está, la gente en riesgo de pobreza del 28%, un tercio de la población de este país. Pobreza, ahora se habla mucho de pobreza energética. A mí me gusta hablar de pobreza en general, porque no tienes para pagar la luz, porque eres pobre, básicamente. Y luego encima tenemos un ministro que con toda su cara nos dice que la factura ha bajado. Joder, yo si todos sabemos que pagamos más que el año pasado, si no tengo la factura, si la puedes comparar. Entonces, estamos en una situación de emergencia social que no hay mucha gente que ya no tenemos la seguridad de que vayamos a tener una vida digna. Una vida digna, una casa normal, un vestido, que te puedas vestir para no ir desnudo por la calle, básicamente, que puedas comer, que puedas pagar la luz. Y también os quería contar una conversación que tuve con una amiga que ella estaba buscando piso. Buscaba piso para cambiarse, vivía en un piso muy pequeñito en Lavapiés y quería cambiarse por un piso pequeñito en Lavapiés, pero no barato. Y había pasado muchísimo frío ese invierno porque no tenía calefacción. Entonces yo le dije, no buscar un piso con calefacción central. Yo vivía en un apartamento con calefacción central, yo buscaba un piso con calefacción central. Y dijo, ¿sabes qué pasa, María? ¿Qué te parece? Lo queremos todo. Y pues hombre, tampoco pasa nada, ¿no? Si no puedo pagar un piso y el piso tiene que ir sin calefacción, pues no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo es esto de que hayamos asumido una chica normal, 30 años, trabaja, tiene su salario? ¿Cómo que hemos asumido que es normal pasar frío en invierno en tu casa? O sea, el sistema es tan perverso que nos hemos creído esas cosas, que hemos comprado esa mierda de discurso. Entonces yo creo que es el momento de decir basta. Y yo creo que os quería hablar un poquito de la renta básica, porque para mí es fundamental la renta básica como una herramienta para tener garantizada una vida digna. Mirad, la renta básica nosotros la planteamos como un derecho que es universal, que es individual y que es incondicional. Una vida digna está contemplada tanto en el artículo 3 de los derechos humanos como en su preámbulo. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para mí particularmente, está por encima de cualquier constitución. ¿Qué ocurre? Con la situación actual que hay, si estamos hablando de que, como os comentaba, el paro estructural del 20% en 2020, pero es que para 2034 se prevé un paro del 34%. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, vamos a quitarnos el estereotipo de que esta gente que está en riesgo de pobreza es no sé quién. No, podemos ser cualquiera ya nos podemos quedar en la muñeca. Entonces, la renta básica lo que plantea desde el concepto de la renta básica es que cualquier ciudadano, por el hecho de nacer, tiene derecho a tener una vida digna. Entonces,
¿Cómo se articula eso? Se articula primero con una reforma fiscal. O sea, eso de que no hay dinero para todos y no hay dinero para hacer este tipo de cosas, claro que lo hay. Según el sindicato Gesta, el año pasado se defraudaron 90.000 millones de euros. Con 90.000 millones de euros se podrían pagar 11 millones de rentas básicas durante ese mismo año con el importe que se plantea, que son 645,33 euros. Y es esa cantidad porque ese es el umbral de la pobreza. ¿Vale? Que qué casualidad que el salario mínimo profesional de este país es 645,30 euros, 3 céntimos por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué tenemos, por tanto? Trabajadores pobres. Trabajas y sigues siendo pobre. Estás excluido de la vida política de este país. Y eso es lo que quieren. ¿Qué ocurre con el paradigma del trabajo? El trabajo antes era una herramienta que repartía la riqueza, ¿vale? Ahora eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque no va a haber trabajo para todos, porque las clases poderosas, las oligarquías, ya no nos necesitan para seguir generando riqueza. Fijaos, en 2013, más del 50% del PIB de este país se generó por especulación de capitales y no por el rendimiento del trabajo. Ya no necesitan emplearnos. Por tanto, ¿qué hacemos? Yo creo que la renta básica es un debate complejo, pero creo que es un debate necesario. Es un debate necesario para plantearnos en qué modelo de sociedad queremos vivir, qué tipo de empleos y qué tipo de trabajos queremos hacer. Bajo mi punto de vista, trabajos más orientados a la persona. También hay una cuestión de un paro tecnológico que va a ser difícil superar. Entonces, yo creo que es un momento, o lleva siendo un momento desde hace mucho tiempo, plantearnos que queremos una sociedad más justa, que queremos una sociedad más equitativa, que queremos que todos nuestros ciudadanos tengan una vida digna. Y a mí ahora mismo no se me ocurre mejor herramienta que la renta básica para esto. Si alguien tiene alguna otra idea, pues lo discutimos y entre todos lo generamos. Con esto quería concluir y pasar a los compañeros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con muchas ganas y con mucha ilusión. Mirad, el otro día había una compañera en las marchas que llevaba una chapa que me gustó mucho, que decía, nos quitaron tanto que nos quitaron también el miedo. Yo creo que el miedo ya ha cambiado de bando. Y simplemente recordar una cita, cuando Sacco y Abracetti, dos anarquistas, son dos inmigrantes italianos y son juzgados en Estados Unidos en los años 20 les condenaron a la muerte de la silla eléctrica porque les acusaban de haber asesinado a 2 personas. Cuando les estaban ejecutando en la silla eléctrica, dijeron, nuestra risa os vencerá. Entonces, no perdamos la alegría, porque somos alegría, somos mayoría, somos más, somos mejores que ellos y entre todos podemos. Gracias. universitario, ¿no? Que un rector como el de la Complutense haya permitido esta mañana la entrada de la unidad de disturbios en el campus, ¿no? Me parece que es algo que nos hace retroceder a los peores tiempos del pasado y algo que no es tolerable. En ese sentido me siento totalmente solidario con lo que planteaba al principio Pablo. Bueno, dicho esto, no sé, perdonar quizá la alusión personal esta mañana me dice mi madre, pero hijo, ¿por qué te metes en estos líos? Por a gusto que estabas en tus clases y haciendo tus artículos y llevando una vida cómoda, ¿por qué te metes en política? Además, con lo que se están dando, un día os dan con restringe, otro decía, os dan porque vais a asociar con la izquierda unida, otros días lo van a dar con otra cosa, con otro problema. ¿Por qué te metes en estos jardines? ¿No? Y la verdad es que tenía razón.
meterte en Podemos es meterte en un campo lleno de tensiones y contradicciones, pero es que no cabe otra, no podemos hacer otra cosa. Y en ese sentido me gusta lo que decía un compañero en una reunión, ¿no? Que hablar de Podemos es decir que hacemos lo que podemos y que ese Podemos tiene que ver no tanto con una actitud de potencia, una actitud de prepotencia, una actitud de vanidad, sino tiene que ver un poco con el reconocimiento de todos los que están siendo golpeados en esta crisis, ¿no? Al aludir a esta experiencia personal, simplemente quiere decir que vivimos tiempos extraños, ¿no? Alguien decía que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, acontecen fenómenos raros y monstruosos, ¿no? Y eso es lo que lleva a un profesor de filosofía que ha estado durante mucho tiempo pues dedicándose a la vida académica, intervenir en un espacio político como este, que es un espacio que, entre otras cosas, y sobre todo busca la clave a la ciudadanía. ¿Cómo surge Podemos o cómo nace esta iniciativa? Bueno, alguien decía, en los primeros días del nacimiento de este proyecto, que vivimos bajo una doble pinza, o vivimos bajo un doble bipartidismo. Por un lado, el bipartidismo nacido del régimen del 78, que nos ha llevado a un juego de trileros entre el PP y el PSOE durante todos estos años, un bipartidismo que tiene su lenguaje, que manifiesta una aparente tensión, pero que en el fondo esconde una misma política, una misma gramática, una misma relación con los mercados. Y luego otro bipartidismo que es el que habría generado un bloqueo al enfrentar una posición institucional, una posición ligada a la política tradicional de la izquierda y los movimientos sociales. Yo recuerdo hace unos meses como en un centro ocupado de Carabanchel, en una feria de habilidades que había surgido allí para dar cabida a las necesidades de la gente, las necesidades de supervivencia, se desarrollaba una situación que me causó cierta perturbación. Esto era lo siguiente, lo que sucedía era lo siguiente. Yo observaba que lo que estaba pasando en esa feria de habilidades es que mucha gente simplemente necesitaba cambiar su trabajo por otros trabajos o necesitaba cambiar cosas para literalmente sobrevivir, ¿no? Y esa gente también se estaba despreocupando de la política porque tenían desde luego una cosa mucho más importante que esta, ¿no? Que preocuparse por la política, que era llevar a la casa todos los días, ¿no? Era sorprendente ver cómo se estaba abriendo un abismo entre esa gente que solamente estaba sobreviviendo y la lógica orgánica de los partidos tradicionales, ¿no? Como si una inmensa franja de la población se quedara en tierra de nadie, ¿no? Creo que Podemos nace con la intención de trabajar en ese espacio, ¿no? Ese espacio que ha sido totalmente desatendido tanto por la lógica orgánica de los partidos tradicionales, incluso partidos de la izquierda, que como ellos mismos decían, se limitaban a cabalgar los movimientos sociales, ya sea por parte de los movimientos sociales, que no lograban articular que esa indignación pudiera generar cambio político. Desde luego, como decía Amelia, es signo de que las cosas andan rematadamente mal el que las reivindicaciones más simples y obvias, como tener calefacción, se conviertan hoy en día en una provocación. Se nos dice que es imaginable que de la noche a la mañana, superando todos los límites sociales, económicos y de clase, nos transformemos como si saliéramos del escenario de Lluvia de Estrellas de Bertín Osborne, ese programa, a lo mejor os suena, en empresarios o en gestores de nuestro capital humano. Sin embargo, se nos dice al mismo tiempo que es intransigente o que es una provocación reivindicar cosas tan modestas como el derecho a la calefacción, el derecho al agua o una mamografía que prevenga el cáncer de mama.
Otro nombre que utilizan los técnicos que aparecen en la tele para criticar estas demandas tan ofensivas es populistas o demagógicas, en Román Paladino, que no tenemos ni idea de lo complejo que es el mundo. Sin embargo, creo que la tecla que puede tocar Podemos es la tecla de la sencillez, la tecla de que necesitamos decir cosas en un lenguaje mucho más simple. Y esto también causa cierta perplejidad y provoca que nos llamen de todo, ¿no? Por ejemplo, se nos llama rojos elitistas, socialdemócratas, sociafascistas, trotskistas, populistas, neoliberales inconscientes, izquierdistas universitarios, chusma, estalinistas, fascistas cercanos al PIB. Bueno, podría seguir con la lista. De hecho, bueno, lo que dicen a Juan Carlos o lo que han dicho a Pablo, pues también merecería entrar en el récord de los Guinness. Lo que demuestran todos estos calificativos es que no se puede ser trotskista y populista al mismo tiempo. Es decir, quizá el problema no lo tengamos nosotros, a lo mejor el problema lo tienen quien califica a Podemos con todos estos adjetivos, ¿no? Hay en psicología un test que se llama el test de Rorschach, que seguramente lo habéis visto en alguna película, que es que pues al paciente se le enseñan dos mariposas y el paciente dice, pues veo a mis padres haciendo el amor o veo cosas raras, ¿no? Un poco el test de Rorschach de Podemos significa que la gente está proyectando sobre lo que somos cosas, digamos, que tienen más que ver con sus inercias políticas y tienen más que ver con sus trayectorias que con lo que está sucediendo, ¿no? Que es simplemente una apertura y un intento por construir un espacio político inédito. Lo que significa este hecho, lo que significan todos estos apelativos, es que cuando uno desplaza el tablero político o cuando intenta internarse en un espacio totalmente diferente, la gente se siente bastante extrañada o se siente bastante perturbada, como decía antes, ¿no? Podemos también incorporar una posición nueva o incorporar un dato nuevo dentro del panorama político de los últimos tiempos, que pues se apoya en la figura mediática de Pablo Iglesias, ¿no? Y nosotros siempre decimos que si nos apoyamos en la figura de Pablo es por debilidad. Si tuviéramos un tejido social más fuerte, si la musculatura democrática estuviera más afianzada, no necesitaríamos un líder que hablara en la tele o que interviniera en los debates, a veces en un contexto, por qué no decirlo, de respuestas bastante mediocres, ¿no? No es fácil estar todos los sábados en la sexta noche compartiendo con Marwenda o con Eduardo Hilda y con todas estas personas, ¿no? Pero creemos que es una forma de acceder al mayor número de gente posible, ¿no? Y entendemos que hoy la coyuntura social, que es de extrema urgencia, necesita estos gestos. Sin embargo, Podemos también quiere dar el poder a los círculos. Hay una frase que a mí me gusta particularmente y que me conocéis porque habéis estado en mis clases, sabéis que la comentamos mucho, una frase, una cita de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos. Jefferson dice lo siguiente, creo que tiene que ver mucho con el proyecto de dar poder a los círculos y de generar una ciudadanía comprometida con su destino. Jefferson, en una carta dirigida a Joseph Cabell en el año 1816, decía: ahí donde cada uno y cada mujer tomen parte en la dirección de su república de distrito o de alguna de las de nivel superior y sienta que es partícipe del gobierno de las cosas, no solamente un día de elecciones al año, sino cada día, cuando no haya ni un solo hombre en el Estado que no sea miembro de sus consejos, mayores o menores, antes se dejará arrancar el corazón del cuerpo que dejarse arrebatar el poder por un César o un Bonaparte. Es decir, una sociedad vertebrada democráticamente, una sociedad que participe democráticamente en la toma de decisiones, estará vacunada por principio ante cualquier salvapatrias o ante cualquier líder carismático que pretenda arrebatarles ese poder o esa capacidad o ese empoderamiento.
Si nosotros encabezamos un proyecto con una figura mediática como Pablo, no es justamente para desertizar o para erosionar el espacio público, sino para fortalecerlo. Porque eso solamente lo podemos hacer entre todos y entre todas. Desgraciadamente no podemos elegir, no nos han dado a elegir el tiempo que vivimos, no nos ha consultado en qué tiempo queremos vivir, pero podemos hacer cosas en el tiempo en el que se nos ha arrojado, ¿no? Hoy toca, yo creo que en este tiempo, en esta coyuntura, toca hacer un cambio político, toca transformar el espacio que nos ha sido legado desde el régimen del 78, y creo que tenemos muchas oportunidades de cambiarlo, ¿no? Juntos yo creo que podemos. Y es hora también de que seamos muchos para sufrir menos. Muchas gracias. Sí, yo me voy a la costumbre de dar clase de pie, esto es ni mucho menos una clase, pero me he acostumbrado. Muchísimas gracias por la invitación, por el esfuerzo, por la gente que permite que estemos aquí, ustedes por venir, por supuesto, ¿no? A Miguel Bermejo, que hace tanto esfuerzo también por reunirnos. Es verdad que hoy es un día triste, ¿no? En un libro que escribí sobre la transición, recordaba un chiste que estos días, con el fallecimiento del presidente Suárez, ¿no? y todo lo que le ha acompañado, ¿no? Que a algunos nos ha producido profundo resquemor, ¿no? Por todo lo que ha acompañado, que ocurre como cuando nombras a un monarca, ¿no? Cuando hay un nuevo monarca siempre se acompaña de una parafernalia enorme, porque es que si no, no hay quien se lo crea. Cuando tú nombras a un presidente de gobierno hay unas elecciones y el ritual, el protocolo es sencillo, porque tiene detrás la realidad de que te han votado millones de personas. En cambio, cuando tienes que coronar a un rey, tienes que acudir a las 1000 y una noches y a toda una parafernalia llena de oropeles, porque si no, ¿quién se va a creer que ese señor es rey? ¿Quién se va a creer que ese señor se merece algún tipo de diferencia en una democracia respecto de otros ciudadanos? El hecho de que el pobre de Suárez haya tenido que estar 5 días muriéndose. 5 días, ¿no? Desde que lo anunciaron, ¿no? Y todo lo que ha acompañado, todas las mentiras que hemos tenido que escuchar, que al final yo creo que perjudicaban a él mismo. Igual podemos discutir un poco ahora al respecto. El caso es que yo recordaba un chiste de la transición de aquellos años, cuando yo escribí un libro sobre el tema. Me fui a buscar los chistes porque te dan las pautas de lo que se estaba pensando en aquel momento. Y los chistes de alguna manera nos ayudan a decir, cuidado, no te vayan a engañar de nuevo. Porque es que resulta ahora, con toda esta alaraca en torno al presidente Suárez, no dan algo de decir, oye, ¿por qué no le votasteis más cuando se presentaba? Oye, ¿y por qué estuvo solamente 4 años gobernando? Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Bueno, pues había un chiste de la época donde había un tipo dando un mitin y una vez que decía, o nosotros o el caos. Y desde el público uno le dice, el caos. Y dice el tipo, da igual, también somos nosotros. Acaba de pasar el 22N. Seguramente la marcha más multitudinaria, dicen algunos que la han contado, de la historia del recuperado régimen de libertades. Más numerosa que manifestaciones muy numerosas que recordamos. Bueno, ¿y ahora qué? Nos estamos preguntando muchos. Quizá 1,5 millones de personas en las calles de Madrid. ¿Y ahora qué? Sabemos que la policía siempre hay una gran manifestación. Qué curioso, siempre interviene entre 10 y 20 minutos antes del telediario en la calle. Es como una constante matemática. Tenemos la sensación de que los discursos de lo que tenemos que hacer, los discursos que señalan lo que ocurre, están muy bien, nos
conocemos, los compartimos, pero uno tiene la sensación de que la realidad luego va por otro lado. El rector de la Universidad Complutense, no voy a hacer el discurso de Julio César, de Sexto, que dice, cuando coge Antonio el cadáver del César, dice, han asesinado al César, Pacho Bruto, pero Bruto es un buen hombre, ¿no? No voy a decir eso de Carrillo ha llamado a los antidisturbios, Carrillo es un buen hombre, que es toda una ironía, ¿no? Para preguntarse por qué asesinan al César. Pero lo que sí que tengo claro es que si el rector ha llamado a los antidisturbios es porque era una opción llamar a los antidisturbios. Hace 10 años esa opción seguramente no hubiera existido. Un rector no se le hubiera pasado por la cabeza, pese a que la situación podría haber ameritado una decisión de ese tipo. Pero hace 10 años, insisto, eso no era una opción. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es que la resignación se ha convertido en una política de Estado en nuestro país. Cuento también en un trabajo reciente un experimento de Harvard, un psicólogo problemático. En una jaula pone a 5 macacos rhesus. Hablo muy alto. Pone a 5 macacos rhesus. Y en mitad de la jaula hay una escalera y arriba hay unos plátanos y un par de mangueras sospechosas. Al soltar los monos suben por la escalera y cuando están a punto de alcanzar los plátanos les cae una lluvia de agua helada. Bajan, vuelven a subir, otra vez lluvia de agua helada, una tercera vez lo intentan y otra vez lluvia de agua helada. Y los monos interiorizan que por la escalera no se suben. Uno de ellos, un poco más audaz, dice, voy a intentar una cuarta vez, allá que se tira, los demás le agarran y le dan una paliza. Dicen, por ahí arriba no se sube. Y ya los demás se quedan ahí quietos. En el experimento sacan a uno de los monos, entra otro nuevo, ve la escalera, ve los plátanos, se tira para arriba, los demás le agarran y le pegan una paliza. Por ahí arriba no se sube. Bueno, el tipo no entiende nada pero lo interioriza. Sigue el experimento, sacan a otro mono, entra un mono nuevo, el mono ve la escalera, los plátanos sube, todos lo agarran y le dan una paliza, incluido al que le dan una paliza y no sabe por qué. En el experimento han sacado al final a todos los monos que habían sufrido la lluvia de agua helada, ninguno lo ha sufrido, pero cada vez que entra alguno le agarran y le pegan la cabeza. En el libro yo cuento que uno de los monos al que le pegan la paliza, de pronto pregunta, oye, ¿pero qué hacéis? ¿Pero por qué me golpeáis? Yo siempre pienso que uno de los monos, no me pregunten por qué, pero siempre me lo imagino con el acento de Rosa Díez. Dice, aquí hemos hecho siempre así las cosas, ¿eh? Aquí no le das unos novedades. Aquí se pasan así las cosas y no queremos cambios, experimentos con gaseosa. La única solución posible es que realmente alguno de esos monos terminara dando un portazo en la jaula dejando a esos monos estúpidos con su resignación. A mí no me gusta tampoco, como planteaba muy bien Germán, que nos insulten, pero cuando nos insultan tanto es que no vamos mal. Créanme que están arreciando los ataques y quizás porque nosotros somos monos no resignados. Y esa no resignación está demostrando en el clásico cuento que nuestra simple presencia demuestra que el emperador está de suyo. Y de pronto están arreciando los insultos y van a venir más. No repitamos lo de Ladra, lo cabalgamos diciendo que es del Quijote, porque saben ustedes que no es del Quijote, es una falsa cita del Quijote y Alcalá hacer malas citas del Quijote, vaya mal, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que está significando Podemos es una señal clara de que algo se está moviendo. Miren, mi pregunta importante es ¿por qué esto no va? Es decir, ¿por qué pese a todo lo que estamos haciendo, pese a todo lo que nos está ocurriendo, no hay una respuesta que implique realmente incluso un cambio de régimen? Porque es una buena pregunta. Es decir, insisto en lo que les comentaba hace un momento. ¿Por qué el rector de la Complutense puede ver como una opción mandar a los antidisturbios a unos chavales de 18, 19 años a detenerlos y llevarlos a comisaría porque están diciendo no tenemos futuro?
al final signifique poco más que las imágenes de los telediarios con las escenas de violencia. Que por cierto, yo digo, si el medio millón de jóvenes que se han tenido que ir de este país estuvieran aquí, igual el resultado de la contienda hubiera sido otro. Porque la gente se escandaliza por la violencia, y me parece bien que nos escandalicemos por la violencia, pero cuidadito, porque hoy también sale un informe donde los chavales jóvenes ya no tienen ni para comer carne, ni para vestir, ni para pagar gastos. Cuidado. Bien, ¿por qué esto no se mueve? Ese es el corazón de las preguntas que yo me estoy haciendo en mis reflexiones. Maquiavelo, en El Príncipe, plantea al final algo que nos da mucha luz, ¿no? Maquiavelo dice que para que haya cambio social tiene que darse tres cosas. Él plantea el ejemplo de un río que se desborda y tú no puedes evitar que el río se desborde. Y esas son las condiciones objetivas, ¿no? Esas son las cosas que uno no puede impedir porque son las cosas estructurales de nuestra vida. Él lo llama fortuna, es decir, es lo que pasa porque no puede no pasar. Sigue en ese capítulo Maquiavelo diciendo que para que algo cambie, aparte de las condiciones objetivas, hace falta actores, es decir, personas. Y él dice que, de acuerdo, tú no puedes impedir que el río suba, pero tú sí que puedes hacer unos diques para que cuando suba la marea no arrase las cosechas. Él dice que eso es virtud. Él habla ahí del príncipe virtuoso que prevé, o como se dice ahora, prevé. Cuanto más que se le pone parece que ve más lejos, pero en Alcalá no podremos decir eso. Menos en la universidad. Bueno, el príncipe virtuoso es el que prevé que puede crecer el río y por tanto hace unos diques. Pero cuidado, hay una tercera cosa que plantea junto a fortuna, esta segunda que la llama de virtud, hay un tercer elemento que plantea Aristóteles, que plantea Maquiavelo y que casi nadie menciona. Y él dice que Ciro no hubiera podido nunca rescatar a los persas de su esclavitud si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Dice Maquiavelo también que Moisés nunca hubiera podido rescatar a los israelitas de Egipto si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Así que Maquiavelo nos habla de las condiciones objetivas, de actores virtuosos y de conciencia. Los tres elementos. Miren, de esos tres elementos, el primero lo tenemos muy claro. Condiciones objetivas, anda que no hay, esa planteada media muy claritas. 6 millones de parados, desahucios, sinvergüenzas, las desigualdades que crecen, trasvase de rentas de las mayorías a las minorías, deterioro de los servicios públicos, los niños que se desmayan otra vez de la escuela, gente mirando los cubos de basura, gente que tiene que migrar económicamente. Las condiciones objetivas ahí están. Ahora bien, ¿qué ocurre con los otros dos elementos? ¿Qué ocurre con los actores virtuosos capaces de hacer algo para frenar eso? No están en el horizonte. Y esa es una de las razones por las cuales ha nacido Podemos. Por nuestra conciencia de que no estamos esos actores, pero si es que las encuestas nos decían que no iban a votar 6 de cada 10 españoles en las elecciones europeas. Si la gente obviamente no encontraba ningún tipo de excitación política frente a lo existente como para ni siquiera ir a votar. Ya no les digo otro tipo de cuestiones. Y el tercer elemento, muy relevante, faltaba la conciencia. Y esto es lo que tenemos la obligación de clarificar. Y esto es el corazón de mi tarea y lo que quería compartir con ustedes. Miren, solamente vemos lo que miramos. Ustedes han visto a lo mejor esos experimentos donde ven a 2 jugadores de baloncesto y dicen, cuenta cuántas veces tiene la pelota de la camiseta amarilla y cuántas veces tiene la pelota de la camiseta verde. Y tú cuentas y cuando termines, ¿has visto algo raro? No, cuántas, 27 y 52. Y en el experimento ha pasado un gorila por detrás así. Se ha parado en medio, ha hecho así y ha seguido. Y la gente no ve al gorila. ¿Por qué? Porque solamente vemos lo que miramos. Es muy importante entenderlo. Claro, hay que entender también que hay gente que está voluntariamente haciendo que desviemos la mirada respecto de muchas cosas. Hay gente voluntariamente obligándonos a mirar hacia otro lado. Resulta que, claro, que es que uno se enfada con estas cosas. Cuando uno acostumbra a mirar en determinada dirección, uno se convierte en el pepito grillo. Siempre la gente que hace preguntas molesta a los
otra manera. Y tienes que entender si eso que pudo ser de otra manera, pudo ser mejor o peor que lo que existe. Y al final, insisto, el Pepito Grillo, el toca las narices, que te abandona todo el mundo. Yo cuento siempre que yo tenía una novia y fui al cine con ella a ver Ghost. Bueno, fui al cine a ver lo que es. Y estaba el pollito aburrido en la película, todo aburrido, y en un momento dado le dije a ella, oye, ¿sabes que es una película de un tipo que se muere el novio, entonces viene de más allá y viene en forma de fantasma? Y en un momento dado le dije, oye, si ese tipo atraviesa las paredes, ¿por qué no se cae al piso de abajo? Y recuerdo que ella se giró y me dijo, tú siempre jodiendo las películas. Bueno, porque de alguna manera, fíjense ustedes, cuando uno no está a gusto con lo que existe, cuando uno mira donde te dicen, ahí no mires, de repente te conviertes en un personaje molesto. Está en el Génesis, en la Biblia. El Dios del Antiguo Testamento, ese señor tan enfadado, todo el rato, ¿no? Te descuidabas de levantar una plaga que destruía Sodoma y Gomorra, que ciudades primeras pudieron ser, ¿no? A él y la destruye, ¿no? Bueno, entonces en el Génesis dice, no prohibes este árbol, que es el árbol de la ciencia, el árbol de la sabiduría. ¿Cómo vamos en Alcalá, en la sede de la universidad, a no probar el árbol de la ciencia, el árbol de la sabiduría? Bueno, pues va Dios y te echa del paraíso. Y a partir de ese momento, jodidos. A ganar el pan con el sudor de tu frente, a que te coman las alimañas, a pasar frío en invierno, calor en verano, las mujeres parirán aún con más dolor. Dice la Biblia, que no se le tiene contra la cuerda, contra quién no tiene cosa la Biblia, ¿no? Con perdón de rompo. Bueno, este papa ha cambiado, ¿no? Yo digo siempre que si este papa es raro, que la frase que más dice todo el mundo de él es, este va a durar, ¿no? Bueno, no nos perdamos. Hay voluntad de que no miremos en determinados lugares. Fíjese que ayer solamente existió, antes de ayer solamente existió el sábado, la violencia. No existió 1,5 millones de personas en la calle. Solamente existió una minoría enfrentada con la policía que, por Dios, ¿a quién se le ocurre que en una manifestación de 1,5 millones de personas, cuando todavía estaba cantando la Sinfónica, entran cargando en mitad de la manifestación? Hay que ser irresponsables. Bueno, y ahí están también los policías, los sindicatos diciéndole a sus mandos y a la delegada del gobierno que le queman, ¿no? Es decir, porque ellos tenían la intención claramente de provocar violencia para que al día siguiente la gente dijera, no mires a 1,5 millones de personas protestando, mira solamente a la violencia y desactivar eso. La neolengua, saben ustedes que en 1964, la novela de Orwell, las palabras cambian y de repente se inventan palabras para que no veamos las cosas, para que no veamos que estamos pagando 2 veces las medicinas. Y no hablemos de copago o repago, ¿no? Lo llaman ticket moderador. En vez de decir que estamos en estancamiento, dice no, crecimiento cero. Crecimiento, pero no crecimiento. Se me lleva pensando, ¿no? En vez de trabajo basura, mini yo. Póngame 2, ¿no? En Estados Unidos, en una guerra de tortura, hablaban de procedimiento de facilitación de ulterior toma de información. No hay muertos en las acciones bélicas, hay daños colaterales. En fin, es infinita la cantidad. No te expulsan, o no te bajan el salario, es moderación salarial. No cierran oficinas bancarias, sino que es racionalización de las oficinas. Así todo siempre, ¿no? Eufemismos para que realmente no nos demos cuenta de qué demonios estamos hablando. Pero cuidado, con ese discurso al final uno va interiorizando las cosas sin darnos cuenta, Yo vengo contando que cuando los medios convocan a los espíritus, saben ustedes que los espíritus vienen en forma de seres como medio desvaídos, ¿no? Que son vivos pero muertos y que no tienen forma completamente humana, pero recuerdan vagamente a los humanos. Son seres ectoplásmicos, ¿no? Bueno, en Madrid tenemos una alcaldesa ectoplásmica que se caracteriza porque cada vez que habla sube el pan.
ustedes, constantemente, cuando la huelga de la limpieza intentó alargar hasta el infinito la huelga, convencida de que los madrileños y las madrileñas íbamos a echarle la culpa a los trabajadores. Menos mal que nos dimos cuenta de que no, de que la culpa era de ellos. Pero ella salió, como decía ella, muy relax, sin capo, café con leche, y dijo, como todo el mundo sabe, los servicios de limpieza en Madrid están externalizados. Y por tanto esto es un problema entre los sindicatos y los trabajadores, entre los sindicatos y los trabajadores, y la empresa se quiera. Entonces fíjense, esta señora con ese sentido común que tienen, obligándonos a no mirar a donde hay que mirar, dice, no, está externalizado, no privatizado, externalizado, y por tanto eso implica que ya no tiene ningún tipo de responsabilidad. Otro ser ectoplásmico, que curioso también del Partido Popular, una concejal de Majadahonda, dice el otro día, es que se tiene que terminar esa costumbre de hacer deporte gratis. Claro, la escuchas y dices, vamos a ver, en primer lugar, ella dice cosas más inteligentes. En primer lugar, dice, vamos a ver, nos dais cada vez que tenemos alguna discusión, nos dais con la Constitución en la cabeza. Pero no la habéis leído, sé que es mentira. Sé que no se habéis leído la Constitución. Nos dais con la Constitución porque es una manera de intentar frenarnos los avances en nuestra democracia. Porque si lo hubierais leído, sabréis que los poderes públicos tienen que fomentar el deporte entre la ciudadanía. O sea, eres una ignorante. Y en segundo lugar, fíjense el sentido común de esta neolengua nos dice, es gratis. ¿Cómo que gratis? Lo pagamos con nuestros impuestos. ¿Cómo que gratis? Por tanto, fíjense ustedes, utilizan el lenguaje para que vayamos desviando nuestra mirada desde lo público y vayamos convirtiéndolo en un enorme mercado. Segundo problema que tenemos, no cuando me caiga ya me dices, no voy a hablar. Lo que pueda la pasar. Vale, segundo problema, fíjense ustedes, primero es, como les decía, que no vemos las cosas que no miramos, ¿no? Y hay una voluntad de que no tenemos en determinado lugar. Segundo problema, no nos duelen las cosas, y esto es muy importante, yo no me canso de repetirlo, no nos duelen las cosas. Tenemos una sociedad indolente. Yo cuento el caso de Espartaco, la novela, una novela espectacular, ¿no? De Howard Bass, un tipo que estuvo 2 años en la cárcel porque durante la caza de brujas se llegó a dar los nombres de gente que había puesto dinero para transformar un edificio en un hospital para exiliar a los republicanos españoles. Lo denunciaron por comunista, McCarthy le pidió la lista de la gente que había participado en esa compra, él se negó y 2 años de cárcel, ¿no? En la cárcel concibió el Espartaco, ¿no? La historia de un tipo que se levanta contra el poder militar más fuerte de la época. ¿Por qué Espartaco, hijo y nieto de esclavos, se levanta? Bueno, pues porque se ponen de moda, en esa decadencia romana, se ponen de moda las peleas de gladiadores. Lo sacan de la mina y lo llevan a morir en la mina. Lo tratan un poquito mejor, le dan menos latigazos, lo alimentan un poquito más y él está contento. Ah, pero hay un problema. Y es que llega también a la escuela de gladiadores una persona que no tiene que haber llegado nunca. ¿Por qué? Porque era un esclavo que se había levantado y no lo había crucificado, ¿no? Que era lo que hacían con los que se levantaban, si los hubieran condenado a la silla eléctrica, la gente llevaría en el cuello una silla eléctrica, ¿no? Pero no es el caso. Bueno, a los esclavos que se levantaban los condenan a ser crucificados. Como se levantaban demasiados, los condenan a galeras, pero la ley planteaba que no salieran nunca de galera. Pero como se ponen de moda las peleas de gladiadores, los sacan y los llevan a la arena. Este tipo, este esclavo, un día se da cuenta de que Espartaco tiene madera de niño, tiene carisma. Y un día se acerca y le dice, oye, yo una vez fui libre. Y de pronto Espartaco dice, ¿libre? ¿Qué quieres decir con libre? No entiendo. Que fuimos libres. ¿Pero qué quieres decir? Pues que le quitamos el látigo a los soldados, pero los matarían. No, los matamos nosotros a ellos, pero que tiran de Roma más, los derrotamos, pero que tiene una legión, derrotamos a la legión. Y durante 4 meses vivimos en comuna donde todo era de todos. Y de pronto a Espartaco le hace clic la cabeza. Y se pone en marcha la ecuación de la transformación. El dolor se le convierte en saber. Cuando Espartaco sabe cuál es el origen del dolor, empieza a darle vueltas. Y le aparece con el tiempo la tercera parte. Doler, saber, querer. Él quiere
porque ya sabe cuál es su origen. Y empieza también a darle vueltas, ya tiene las tres primeras partes: doler, saber, querer. Y de repente dice, ya, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Tengo que buscar el momento político. Un día reúne a todos los esclavos después de almorzar, que están dormitando, haciendo la digestión de los soldados y algo distraídos, y les dice a los esclavos: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Miran y dicen: todo lo hemos construido nosotros. Mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Miran y dicen: nada es nuestro. Y entonces, repitiendo una frase del manifiesto comunista, Espartaco le dice a los esclavos: entonces, en la revolución no tenemos nada más que perder que nuestras cabezas. Doler, saber, querer y poder. Y cuando los esclavos se ponen de acuerdo y pueden, al final transforman. Ya tenemos entonces los 5 puntos: doler, saber, querer, poder y hacer. Se levantan. Pero fíjense qué importante: si no te duelen las cosas, tú nunca te vas a levantar. Si a ti no te duele lo que ocurre, nunca vas a transitar ese camino de la transformación. Por tanto, ya tenemos, igual que en la primera parte que les decía, que hay gente trabajando para que no miremos donde no debemos, no vaya a ser que seamos como Dios, probando el fruto del árbol de la ciencia. Hay mucha gente empeñada en que no transitemos esto y que el dolor no lo convirtamos en conocimiento. Y de ahí esa insistencia en la resignación: las cosas son así. No preguntes por qué, ya mejoraremos en el futuro, no te preocupes. Y al final, fíjense ustedes, no nos duelen las cosas porque hay una voluntad de hacernos creer que las cosas no tienen que dolernos. Y hay un tercer elemento que para mí es muy importante. El tercer elemento también tiene que ver con que nos hemos encanallado. Nos hemos encanallado. Hace 20 años nos creímos ese anuncio donde el burro veraneaba en el Caribe. Ese anuncio de Alcón Viajes. Y de repente nos creímos lo de la sociedad de propietarios. Y teníamos un piso, y el piso se multiplicaba. Y dijimos: soy millonario porque mi piso se multiplica. ¿Y qué vas a hacer? Tendrás que vivir en algún lado. Si tienes el piso, lo tendrás que ir a lo que es a mi mujer, ¿no? Pero la gente, de alguna manera, con ese discurso de la sociedad de los propietarios, también un poco nos envilecimos. No vivimos por encima de nuestras posibilidades, pero hemos vivido por encima de nuestras necesidades. Y de alguna manera nos engancharon con las deudas, nos pagaban menos por trabajar, pero queríamos mantener el mismo nivel de ese consumo, a menudo estúpido. Pero ¿cómo es posible que tengamos más kilómetros de AVE que Alemania, que es el país más poderoso del mundo? Pero ¿cómo es posible que tengamos más autovías que los alemanes, si son ellos la primera potencia del mundo? Y nos volvimos locos. Y cualquier persona quería que el AVE pasara por delante de su jodida casa. Nos envilecimos, señoras y señores. Nos creímos su cuento. Y de repente, como siempre digo, nos convertimos en zombies, porque nos mordieron. Y como nos mordieron, nos convertimos como ellos también en zombies. Por eso nos gustan las películas de zombies. Voy a terminar. Es mentira, pero lo digo así como para tranquilizar. Tenemos 3 grandes opciones. ¿Cuánto me queda? Ponme casa. ¿Cuántos? 3 minutos. Bueno, pues menciono. Tenemos que saltar 3 grandes muros. 3 grandes muros. El primero es el muro de los canallas. Estamos en un momento de la historia, por lo menos de nuestro país o de nuestro país de países, donde la gente decente está perpleja y los canallas están envalentonados. Donde yo recuerdo, es que si cuento, con las anécdotas descontándolas. Estuve en un debate con Francisco Granados, en Cuadro. Francisco Granados, saben ustedes que es senador del PP. Yo me miré la biografía y dije, yo siempre que me invitan a los sitios, digo, pues solo me iban a invitar una vez, entonces voy y digo lo que me da. Entonces estoy con este señor, me había mirado su biografía y allí en el debate venía moreno como los cochinillos de Segovia. Este tipo no puede estar en el mes de noviembre tan moreno, ¿no? Hacen cosas raras, ¿no? Estos clásicos. Bueno, pues le digo a ese señor en el debate, yo estaba muy enfadado, porque ese señor fue de la comisión del caballazo. Fue responsable de que quedase en nada lo que hizo que le diera Esperanza Aguirre después de robar las elecciones al PSOE y a Izquierda Unida, aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Entonces me dijo el tipo, dije, mire, señor Granados, me he mirado su biografía y parecía que estaba viendo un capítulo de Los Sopranos, o una página del Padrino. Y el tipo dice, ¿cómo soy los radicales? Claro, luego nos hemos enterado que tenía 1,5 millones de euros en una cuenta de Suiza que ni se acordaba. Entonces, claro, cuando tienes tanta pasta, te parecerá gracioso todo, ¿no? Claro. Bueno, decía que tenemos en primer lugar que saltar el muro de los canallas. Cuidado, los canallas son los canallas y todo el aparato que les acompaña, porque los canallas no solamente son los banqueros sinvergüenza, la gente que ha vaciado las cajas, los políticos corruptos, los políticos que apoyan a las grandes empresas y cuando salen del gobierno trabajan en esas grandes empresas, son los medios de comunicación que los apoyan. Llevamos 3 directores de periódicos fulminados en 2 meses, el de La Vanguardia, el del Mundo y el del País, y no será porque fueran rojos, no será porque eran críticos con el poder, pero incluso así van y se los cargan. Tienen a buena parte de los jueces, tienen incluso aquí en España a la jerarquía católica. Es decir, que los canallas andan envalentonados porque es absoluta impunidad lo que tienen. Es que el otro día salen los medios de comunicación que el marido de la hospital, esa señora que cada vez que dice que nos tienen que apretar más el cinturón a su marido, le compran una talla más ancha, ¿no? Pues resulta que pillan a su marido en cosas raritas y al día siguiente a la conferencia pública del PP y lo ponen en primera fila como para decir que soy más chula que un ocho, ¿no? A que saquéis a mi marido sospechoso de corrupción, pues lo siento en primera fila. ¿Quién me va a decir algo? Los conozco a todos, ¿no? Como Bárcenas, los conoce a todos. Por tanto, fíjense ustedes, tenemos que luchar. Esto les voy a mirar, te voy a usar 2 minutos de verdad para terminar todo, porque creo que es importante, porque créanme, esta razón que ha arrancado, que ha hecho que arranque Podemos en la parte de los impulsores, ¿no? Los malos canallas que quieren convertir otra vez este país en la España de los santos inocentes. Quieren que las mujeres sean la regula, otra vez que lo que Dios le mande lo asuma. Y que los hombres seamos Paco el Bajo, que nos pongamos a 4 patas a husmear las perdices que cambia el señor Iván. Que incluso el señor Iván se lo hace con la señora, que es franquista. Porque es que el señorito es el señorito. Primera lección que buscamos en Podemos. Para saltar ese muro, tenemos que conseguir que el miedo cambie de bando. Tenemos que terminar con ese insulto de ver que sortean en la cesta de Navidad un puesto de trabajo, como hemos visto. Que alguien tira un billete de 50 euros para que nos rompamos la espalda cogiendo ese billete de 50 euros porque necesitamos un puesto de trabajo. Es decir, tenemos que lograr que el miedo cambie de bando. Y para que el miedo cambie de bando no significa utilizar la violencia. No nos equivoquemos, La violencia la está provocando a la policía porque es donde ellos se sienten fuertes. En cambio, en 2008, cuando cae Lehman Brothers, salió Sarkozy y salió Obama y salió la Merkel diciendo que había que construir el capitalismo con nuestra mano. ¿Por qué? Porque les entró miedo lo que podíamos hacer nosotros. No se trata de hacer violencia contra el poder, pero se trata de que el poder piense que si sigue apretando la cuerda en esa dirección, igual este país, haciendo caso a su historia, va a explotar de una manera espasmódica. Segundo muro que tenemos que saltar, la mayoría silenciosa. No nos engañemos, la mayoría silenciosa ha comprado el sentido común de la época. Es la que hace que este país, el periódico más leído sea el Aso Marca, la cadena más vista Telecinco, el libro de filosofía más regalado esta Navidad de la memoria de Belén Esteban. Es el país que tenemos también, no nos engañemos. Es un país que ha comprado que la referencia de la vida, que ser en la vida es comprar. Estás triste, compra. Estás aburrido, compra. No estás casado con tu vida, compra. Y si al final comprar no te satisface, te compras un libro de autoayuda, que es la otra solución que nos dice. No buscar soluciones colectivas, sino soluciones individuales, porque el sistema no necesita fragmento. Si no, ¿por qué demonios íbamos a asumir la mierda que nos ofrecen de vida? Porque estamos solos y si no, no nos lo ofrecerían. Por tanto, esa mayoría silenciosa tenemos que entenderla, porque es nuestro vecino. Son esos alumnos que están ahí afuera. Es la gente que necesitamos para cambiar este país. Y esa gente, insisto, vive en un mundo mercantilizado, donde no entienden vivir sin que todo sean mercancías. No nos engañemos. Todo, estudiar, la casa, la comida, los afectos, el ocio, el sexo, todo se ha convertido en una mercancía. Yo
querido un poquito más, ¿no? Fíjese que hasta en nuestro propio lenguaje vamos interiorizando esa... Fíjese que Amelia lo planteaba, mira que Amelia me consta que es una dura luchadora, pero ha planteado dos palabras que son de ellos y que tenemos que dinamizar. Mercado de trabajo, que hemos 100 años peleado diciendo que esto no es el ser humano una mercancía. ¿Cómo que un mercado de trabajo? Es el lenguaje de ellos, pero si es que no tenemos ni una palabra para decir mercado de trabajo, ¿cómo lo expreso? Lo han hecho hegemónico. O tenemos que ser competitivos, ¿no? Y si no somos competitivos, no somos rentables. ¿Por qué? Porque nos estamos imaginando un mundo lleno de mercancías. O lo entendemos, o no vamos a entender a esa mayoría silenciosa, que además de vivir en un mundo mercantilizado, tiene miedo profundo, porque estamos en un mundo de precariedad laboral. Sé que te equivocas en algo y caes otra vez en la casilla de salida. La mayoría silenciosa está asustada, porque de repente te expulsan del trabajo y ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo sobrevives? Hay gente haciendo una carrera, 2, un máster. Hay gente que se está operando el cuerpo para ser más empleable. Esa gente tiene mucho miedo. Y en tercer lugar, la mayoría silenciosa está desconectada. ¿Qué hacemos con esto? Contra los malos, que el miedo cambie de bando. Contra la mayoría silenciosa, para saltar ese muro, tenemos la obligación de ayudarles a deconstruir el relato. Y cuidado, y esto ha sido un regalo. Tenemos que ser capaces de emocionar a esa mayoría silenciosa. Porque los sentidos comunes no se rompen solamente con razonamientos. Los sentidos comunes se rompen emocionando a la gente, viendo coherencia en la gente que te está contando las cosas, viendo coherencia en lo que hacemos todos los días. Y si emocionamos a la gente va a estar dispuesta a empezar a hacerse preguntas. Sobra profundamente esa gente que dice: yo no estoy en política para hacer amigos. Vete a la mierda. Estamos cansados de esa gente que no entiende que tenemos que reinventar la emoción y que el sistema está diciendo a esa mayoría silenciosa: si tienes dinero, eres el dueño del mundo. ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Regañando a la gente o emocionándoles con un horizonte más hermoso? Y eso, fíjense, nos lleva al tercer salto, y de verdad que ahora es un minuto solito también. Les he dicho que tenemos que sacar el muro de los malos, el muro de la mayoría silenciosa y luego el muro de nuestras propias contradicciones de las fuerzas transformadoras. Hay tres preguntas que tiene que responder. La primera pregunta es: ¿por qué estamos tan fragmentados? ¿Por qué no tenemos voluntad de sumar? ¿Por qué, y ya me cansan de decirlo, repetimos la vida de Brian constantemente? ¿Por qué somos puro fragmento? Segunda pregunta que tenemos que responder: ¿por qué las fuerzas transformadoras han terminado mimetizándose con el régimen del 78? Hasta tal punto de que se contentan con el 15, el 10, el 12% de los votos. Hasta el punto de que terminan jugando con las reglas del juego heredadas del régimen del 78. ¿Cómo es posible, ¿no?, que podamos transformar si los encargados de transformar encuentran demasiadas virtudes en eso que tenemos que superar? Y tercera pregunta que tenemos que hacernos: ¿cómo es posible que un movimiento tan poderoso como el 15M no encuentre todavía acomodo en ningún lugar? ¿Cómo es posible que 8 de cada 10 personas de este país estuvieran de acuerdo con las propuestas y las peticiones del 15M y no encuentren acomodo en ningún lugar, que 6 de cada 10 no quieren votar en las elecciones? Bueno, pues para responder a esas tres preguntas y también para saltar estos tres muros es que rápido podemos. Contra los malos, el miedo cambie de bando. Contra la mayoría silenciosa, construir un nuevo relato y emocionar a la gente con la posibilidad de que realmente podemos cambiar esto. Y contra estas tres preguntas de nuestras propias contradicciones, tenemos que empezar a sumar. Ya basta de la diferencia entre reformistas, revolucionarios y rebeldes. Tenemos que inventar un nuevo espacio político donde quepamos, como bien planteaba Amelia. ¿Qué pasa? ¿Que ha cambiado la universidad? ¿Ha cambiado el periodismo? ¿Ha cambiado prácticamente toda nuestra vida? Si los partidos políticos van a seguir siendo iguales. Que no y que no. Por tanto, tenemos muy claro en Podemos que tenemos que armar una pata representativa con un Estado social y democrático de derecho que merezca la pena. Pero al mismo tiempo necesitamos una pata experimental, una pata que sea puro 15M. No queremos cometer el error del 79 de sacar a la gente de la calle
para meterla en las instituciones y dejar a la calle absolutamente desarmada. Eso sería un error. Necesitamos que la calle siga huyendo. El 15M no se puede representar. El 15M lo necesitamos allá afuera inventando, proponiendo, teniendo mucho cuidado de ese estado representativo que en el mejor de los casos siempre es preocupante. Anda que no hay tarea, anda que no hay tarea. Pero como no veíamos quién podría ponerse en marcha en todo esto, decidimos tirar una piedra en el estanque. Y esa piedra en el estanque es Podemos. Yo por eso siempre termino contando las dos mismas historias, soy un pesado. Todos dirán, coño, ¿cuánta tarea yo te voy a hacer? Pues hagan ustedes lo del cuento de Betiño. El bosque arde, todos los animales huyen despavoridos, todos asustados. El rinoceronte de la UPyD, el elefante del PSOE, el león del PP, todos huyen despavoridos. Y de pronto el pequeño colibrí se para, regresa hacia las llamas, para en el día con una gota de agua con su pico y sigue hacia las llamas y los demás animales avergonzados le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí dice: mira, yo voy a hacer mi parte. Pues no se vuelvan ustedes locas ni locos pensando que ustedes solos van a poder saltar estos tres enormes muros, pero por favor, hagan su parte. Y la segunda historia es de dónde sale Superí. Si queremos construir un barco, es absurdo empezar por reclutar tripulación, cortar tablas, clavar clavos, aprovisionarlos, trazar un mapa. Si quieres construir un barco, que es lo que queremos hacer Podemos, lo primero que hay que hacer es crear que la gente anhelo de mar. Ojalá que Podemos estemos construyendo un anhelo de mar y ojalá también nosotros esta noche les hayamos trasladado un poquito de ese anhelo de mar.